Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado un torbellino de especulaciones y, si los rumores son ciertos, podría dejarnos a todos con la boca abierta. Sí, estamos hablando de esos supuestos mensajes íntimos filtrados entre dos de las estrellas más queridas y comentadas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. La noticia ha sido como una chispa, encendiendo la llama de la curiosidad en millones de fans alrededor del mundo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo invenciones de la prensa del corazón o hay algo más profundo detrás de estas especulaciones? Si quieres descubrirlo y adentrarte en el misterio, asegúrate de quedarte hasta el final del vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Con solo hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que prepárense porque vamos a desgranar este culebrón. Desde hace tiempo, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su interpretación en Erkenci Kuş los catapultó a la fama internacional y, para muchos, su conexión parecía ir más allá de la actuación. Cada gesto, cada mirada, alimentaba las esperanzas de sus seguidores de que su relación en la serie se tradujera en algo real. Y es precisamente esa chispa, esa complicidad tan visible, lo que ha hecho que cualquier rumor sobre ellos sea recibido con enorme interés. Ahora, la atención se ha centrado en una supuesta filtración de mensajes privados que, de ser verídicos, confirmarían la naturaleza íntima de su vínculo. La noticia ha explotado en las redes sociales y en diversos portales de noticias de espectáculos, generando un debate apasionado. Imaginen la escena: dos actores jóvenes, exitosos, con una legión de admiradores que los adoran. Sus vidas, de por sí, ya están bajo el escrutinio público. Pero cuando se trata de su vida amorosa, la curiosidad se dispara. Y si además hay mensajes privados de por medio, la tentación de husmear, de saber qué se dicen en la intimidad, es casi irresistible para el público. Estos supuestos mensajes, según lo que se ha rumoreado, son de una naturaleza muy personal, detalles que solo dos personas que comparten un vínculo especial se dirían. Se habla de declaraciones de amor, de planes futuros, de conversaciones que revelarían una intimidad que va mucho más allá de una simple amistad. Claro está, y esto es algo que debemos recalcar muy firmemente, hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir o Can Yaman sobre la autenticidad de estos mensajes. Tampoco hay pruebas fehacientes y públicas que los validen al 100%. En el mundo del entretenimiento, las filtraciones, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. A veces se basan en hechos reales y otras veces son meras invenciones o malentendidos que se magnifican hasta convertirse en grandes titulares. Sin embargo, la magnitud de esta noticia y la popularidad de los involucrados han hecho que esta supuesta filtración se tome muy en serio por una gran parte del público. Los detalles que han trascendido, aunque no confirmados, pintan un cuadro bastante revelador. Se dice que los mensajes datan de un periodo específico, quizás durante o después de las grabaciones de Erkenci Kuş, el momento en que su química estaba en su punto álgido. Las conversaciones, según las fuentes no oficiales, estarían llenas de un lenguaje afectuoso, confidencias y expresiones de un sentimiento profundo. Si estos mensajes son reales, estaríamos ante la confirmación de lo que muchos fanáticos sospechaban, que su romance en la ficción podría haber saltado a la realidad. Para los seguidores de la pareja, esto sería la culminación de sus esperanzas, la confirmación de su chip favorito. Es interesante analizar cómo funcionan estas dinámicas en el mundo de la fama. Los actores a menudo se ven envueltos en situaciones donde su vida privada se convierte en un espectáculo. Los fans desarrollan un apego emocional tan fuerte a las parejas de sus series o películas que llegan a sentir que tienen derecho a conocer todos los detalles de sus vidas. Cuando algo así ocurre, la reacción del público es explosiva. Por un lado, están los que celebran la confirmación de una relación que esperaban, y por otro, están los que critican la invasión de la privacidad. Además, hay que considerar el impacto que esto puede tener en las carreras de los artistas. Las relaciones, ya sean públicas o privadas, pueden influir en la percepción que el público tiene de ellos. En el caso de Demet y Can, ambos están en un momento cumbre de sus carreras. Tienen proyectos importantes, tanto en Turquía como a nivel internacional. Una confirmación de este tipo podría, sin duda, generar un nuevo nivel de
interés en su trabajo, pero también podría abrir la puerta a comentarios y juicios sobre su vida personal que no siempre son justos. Ahora volvamos a la esencia de la noticia. ¿Qué son estos supuestos mensajes? La especulación apunta a un intercambio de palabras que revelaría una relación amorosa, quizás secreta, o al menos muy íntima. Se habla de conversaciones nocturnas, de planes para verse en secreto, de confesiones de sentimientos que iban más allá de la amistad. Si uno se pone a pensar, cada palabra dicha en la intimidad, cuando se hace pública, puede ser una bomba. Imaginen que sus propios mensajes privados, esos que envían a sus parejas o a amigos más cercanos, fueran de repente exhibidos. Sería una sensación de vulnerabilidad extrema, ¿verdad? Por otro lado, no podemos ignorar el lado menos romántico de estas supuestas filtraciones. Si estos mensajes son reales y fueron obtenidos de forma ilegítima, estamos ante un acto de violación de la privacidad, algo que jamás deberíamos aplaudir. La intimidad es un derecho fundamental, y la forma en que se obtienen y difunden este tipo de informaciones es un tema ético delicado. Los medios de comunicación y, en general, quienes consumen este tipo de contenido, tenemos una responsabilidad en cómo abordamos estas noticias. La reacción en redes sociales ha sido, como era de esperar, un auténtico hervidero. Los hashtags relacionados con The Vatican se han disparado, los foros de discusión hierven con teorías y comentarios, y los fanáticos se dividen entre los que creen firmemente en la veracidad de los mensajes y los que prefieren esperar a una declaración oficial. Hay quienes analizan cada detalle, cada mención en entrevistas pasadas, buscando pistas que corroboren la historia. Otros, por el contrario, se muestran escépticos, argumentando que estas filtraciones son tácticas para generar contenido y aumentar la fama. Es importante recordar que en muchas ocasiones, las filtraciones de este tipo son presentadas de manera sensacionalista. A veces se sacan de contexto fragmentos de conversaciones para dar una impresión que no es del todo real. Sin embargo, la naturaleza de lo que se ha insinuado en este caso es bastante directa, la existencia de mensajes de índole amorosa. Esto es lo que ha capturado la atención de tantos. Para entender un poco más la magnitud de esto, pensemos en la importancia de Erkenzicus en sus carreras. Fue una serie que no solo los unió en pantalla, sino que también los consolidó como ídolos para una generación. Su química era tan palpable que para muchos fans era imposible separarla de la realidad. Por lo tanto, cualquier noticia que sugiera que esa conexión trascendió la ficción, tiene un eco enorme en su base de seguidores. ¿Qué tipo de mensajes podrían ser estos? Podrían ser desde simples "te extraño" hasta planes más elaborados. Imaginemos mensajes que hablen de la intensidad de su atracción, de noches que compartieron o soñaron compartir, de conversaciones profundas sobre sus sentimientos. La verdad es que hasta que no haya una confirmación, todo son especulaciones. Pero la fuerza de estas especulaciones radica en la química que el público percibe en ellos. Y aquí viene la parte donde debemos ser muy claros. Si bien es fascinante especular y debatir sobre la vida de las celebridades, también es importante recordar que son personas reales con vidas privadas. La difusión de mensajes íntimos, incluso si se rumorea que son verídicos, plantea serias cuestiones éticas. ¿De dónde provienen estas filtraciones? ¿Quién tiene acceso a esta información privada? Y sobre todo, ¿es justo para ellos? Por otro lado, para los que disfrutan de este tipo de contenido, la emoción está garantizada. La idea de descubrir los secretos de sus ídolos, de tener un vistazo a su vida íntima, es algo que atrae a muchos. Y en el caso de The Vatican, su popularidad asegura que cualquier cosa que los involucre sea noticia de primera plana. En resumen, la supuesta filtración de mensajes íntimos entre Demet Özdemir y Can Yaman es uno de esos temas que mantienen a la prensa del corazón y a los fanáticos al borde de sus asientos. Las especulaciones son intensas, los rumores vuelan, y la curiosidad es insaciable. Si bien no tenemos confirmación oficial, la posibilidad de que exista una relación más allá de la pantalla ha sido alimentada por estas supuestas filtraciones. Es un recordatorio de lo intrigante que puede ser la vida de las celebridades y de cómo sus vidas personales pueden cautivar nuestra imaginación. Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado este tema tan candente y especulativo sobre Demet Özdemir y Can Yaman y esos supuestos mensajes íntimos que han incendiado las redes. Hemos debatido sobre la química innegable que comparten, las implicaciones de estas filtraciones y la delgada línea entre el interés público y la privacidad. Como siempre, la verdad oficial aún está por confirmarse, pero la conversación sigue viva.
Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya generado algo de debate interno. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes? ¿Son reales estos mensajes? ¿Creen que su relación va más allá de la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido intrigante y de actualidad, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de The Metican y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.